cuyo caso el brote probablemente va a desaparecer casi que solito, casi que solito. Ok. Eso sucede, por ejemplo, con el ébola. El ébola aparece en África y Es suele... casi hipotético. Si mañana aparecieran casos de hantavirus en la ciudad, ¿qué deberíamos hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted cree que deberíamos encerrarnos, estar en cuarentena también en casa o qué? Esa es una muy buena pregunta. Hay roedores por todo el mundo que han tenido hantavirus, por todo el mundo. Incluso un investigador en Montería encontró anticuerpos en ratoncitos que sugieren que hay un hantavirus en Colombia y nunca hemos visto casos. Pero bueno, ok, vamos a suponer que el hantavirus cambió y que ahora puede transmitirse en seres humanos. Sí. Es, dependiendo de qué tan eficiente sea la transmisión, podríamos eventualmente llegar a requerir las mismas medidas del SARS, del coronavirus. No. Ajá. Eso es un punto fundamental. La pregunta es qué tan eficiente es a la hora de transmisión. O es muy frecuente, estos virus no están hechos para humanos. Estos virus están hechos para infectar ratones, son donde viven, son donde son muy eficientes. Entonces es muy posible que exista la posibilidad de transmisión, pero esa transmisión no sea eficiente, en cuyo Ok. caso el brote probablemente va a desaparecer casi que solito, casi que solito. Ok. Eso sucede, por ejemplo, con el ébola. El ébola aparece en África y suele suceder en sitios distantes y no suele ser una epidemia muy grande. Bueno, Doc, una pregunta importante. Estoy leyendo ya las actualizaciones y no tiene nada que ver con su experiencia y con esto, pero sí hay que decirlo. El presidente de Canarias acaba de rechazar la escala del crucero con antivirus y pide reunión urgente con el mandatario español y denuncia deslealtad y falta de información. No pueden permitir que entren Canarias personas infectadas. ¿Qué pasaría si la OMS no logra dar con las 80 personas que dicen al parecer tuvieron contacto con ese viajero que ingresó al barco y contaminó a estas 8 personas confirmadas? ¿Podemos decir que se puede propagar esto rápidamente por Europa, Argentina o Latinoamérica? Es poco probable, digamos que estamos en el principio del libro, es decir, hay unas personas enfermas en el principio de la película, si quiere, hay unas personas enfermas y están tratando de localizarlas, pero usted sabe que, de nuevo, un crucero es muy exclusivo, es identificable, todas las personas que van al crucero y lo más probable es que en los próximos días se encuentren las personas de ese crucero. Ok. Por otro lado, estos viajeros, los que todavía están en el barco, están confinados a su barco y probablemente pasarán varias semanas en el barco o quizás En en cuarentena, escenarios, podría hospitales, decirse, ¿no? sitios específicos donde los confinen para estar seguros si hubo o no hubo transmisión. Así que lo más probable es que en los próximos días van apareciendo información sobre los restantes pasajeros de esos barcos, los eventualmente les hagan estudios serológicos de sangre, pruebas moleculares para saber si se infectaron o no, y con eso tengan como la foto completa de todos Claro. los pasajeros que pudieron haber estado en contacto y puedan tomar como esas medidas adecuadas. Así que digamos que suena más a película de terror, película de suspenso, que los pasajeros escapen, cuando en realidad pues esos pasajeros con seguridad son Bien. identificados y cada país con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, eventualmente podrá aislar a esas personas, saber si se enfermaron o no se enfermaron y tomar decisiones con respecto a eso. Desafortunadamente en estos escenarios la política suele ser miedosa, es Claro, decir, va a ocurrir el fin del escandalosa, mundo y ese obvio. barco es el fin del mundo. Mm. Oiga, En Doc, realidad, acá. da un tema chévere para una película, pero no es la realidad. Y pues precisamente la idea de las actividades sanitarias es controlar ese brote cuando es Doc, chiquito, cuando se puede hacer. pero a mí me da miedo, así era el coronavirus, hombre. Se lo Uf, digo a título personal, Sí. eso todo mundo salió y que no, que tranquilo Total. y vea después. ¿Ah? Sí. ¿Usted no le preocupa también? no, yo lo veo tranquilo. Se quedó callado el Doc. ¿Doc? ¿Me escuchas? No, 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 ¿No? pensé Ah. que la pregunta era para No, no, alguno no, de para los ti, para ti, compañeros, para ti, para ti, porque es que claro, así fue el ese peligro coronavirus. de que se vuelva una enfermedad mundial siempre ha existido. De hecho, hace un par de años la Organización Mundial de la Salud decidió ponerle un nombre y le dijo, el siguiente patógeno es el patógeno X, como una variable. Claro. X, no sabemos cuál es, pero va a haber alguno. En realidad la pregunta no es si va a haber una pandemia, sino cuándo va a existir esa pandemia. ¿Cuál va a ser el virus o microorganismo que va a ser capaz de Pero, ocasionar esa pandemia? Doc, Y la razón es sí. que estos eventos zoonóticos, estas situaciones donde las personas se encuentran con los animales y con las enfermedades que traen los animales y que propician la posibilidad de que ese virus se vuelva
ahora no solamente de animales, sino de seres humanos, existe todo el tiempo, como les contaba al principio. Todo el día sucede en las selvas de Colombia, en las selvas del África, en Argentina, en Estados Unidos, donde quieran. Ese tipo de cosas siempre está sucediendo. Y lo que hacen los sistemas sanitarios es estar atentos a este tipo de casos. Si ustedes miran, finalmente funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque lo detectamos, desafortunadamente, con 2 o 3 personas muertas, pero lo detectamos cuando está empezando. ¿Qué tan buenos vamos a ser para controlar ese posible microorganismo? En realidad, como ustedes ven, depende de colaboración, depende de que los estados, los países, los sitios donde hay, presten la colaboración para acabar finalmente controlar ese tipo de evento cuando está empezando. Eso ha funcionado muy bien con el ébola. El ébola provocó una pandemia. Eso funcionó muy bien con el coronavirus en China. No funcionó muy bien por fuera de China. Tuvimos una pandemia brutal. Pero digamos que esa posibilidad desafortunadamente siempre va a existir y la Organización Mundial de la Salud ha estado atenta a decirles a los países, oiga, esto puede pasar, detectémoslo cuando es chiquito, tratemos de controlarlo cuando es chiquito, pero aquí necesitamos colaboración de todos. ¿Qué va Bien. a pasar? Pues como les contaba, este es el primer capítulo de un libro que puede tener un final feliz o puede tener un final de terror, donde esto realmente llega a ser una cosa mucho más importante. Y los próximos días veremos para dónde coge la historia. Y Doc, acá ahorita estábamos en mesa y llegamos a una teoría que Gustavo pues comenzó con su iniciativa y fue que, claro, el que estaba contagiado llega al crucero y contagia a los demás. Pero ¿qué pasó antes? ¿Usted cree que él de pronto debió de pronto a contagiar a otros antes de subir a ese crucero? No lo sabemos, eso es parte de la investigación, porque como anotaron, no hay ratones en el barco, entonces digamos que el barco como tal no parece ser la fuente de la infección, pero eso pues no está totalmente tan claro. Comprobado, sí. Claro. También ustedes contaron que eso viene de secreciones de los ratoncitos. Y ustedes pueden imaginar que en un barco de este tamaño, puede ser que haya cosas guardadas que fueron contaminadas por ratones, comida, material, que estuvo en un puerto en Argentina donde había Sí, ratones. Los ratones contaminaron eso, lo orinaron, hicieron popó ahí encima sí, sí, y sí, sí. contaminaron eso y eso lo llevaron al barco. Entonces, que no haya ratones en el barco no No necesariamente significa. significa Sí. que no sea la fuente de la infección. Lo que están estudiando ¿es esa la posibilidad real? ¿O lo que sucedió es que la persona se infectó de nuevo por estar en contacto con ratones en alguna parte antes de que todo esto ocurriera y llegó al barco y ahí contaminó a unas personas? Mm. Ustedes han hablado de que esos individuos han tenido muchos contactos. Imagínense cuántas personas puede ver uno en una rumba, en un barco de Claro, estos, o ir a la piscina o ir al restaurante en un barco de estos. 50, 60, 100 personas más. Y hasta el momento hemos encontrado, de acuerdo a los datos, 5 a 8 personas enfermas. Es decir, que parece ser Ah, que incluso si esa transmisión ocurrió sí. dentro del barco, no parece ser muy eficiente. Pero de nuevo, estamos al principio del capítulo, así que hay que Listo. esperar las noticias de los siguientes días para ver si esto realmente es una película de horror, es una película de suspenso únicamente, como hoy, o si esto es una película con un final feliz. Desafortunadamente, afortunadamente, todo se quedó ahí y es una historia más para decirle al mundo, oiga, ojo, ojo con la zoonosis, con estas enfermedades de los animales que pueden pasar a los humanos y que van a seguir ocurriendo, entre otras cosas, porque con el calentamiento global y todos estos problemas, cada vez los humanos invadimos más los territorios o los ambientes, los ecosistemas de los animales, y ahí es donde ocurren este tipo de problemas. Rápidamente, Doc, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Puedo comparar las epidemias hablando de COVID-19 con esto que está pasando? Porque entendemos que las epidemias también se categorizan, por decirlo de alguna manera. La Organización Mundial de la Salud no ha dado ese paso. La organización no ha dicho esto es una epidemia comparable al COVID-19. Muchas epidemias se parecen a esta en sus inicios. De hecho, ustedes recuerdan un coronavirus hace 20 años que se quedó aislado y que se pudo controlar afortunadamente. Y hay muchas, muchísimas pequeñas epidemias que se quedan en este punto. La OMS al menos hasta ahora no ha dicho esto es de preocupación.
esto es de hacer más cosas, porque hasta ahora tenemos muy poquitos pacientes, afortunadamente, y hasta ahora esto está circunscrito a un área geográfica y a un solo punto. Bueno, Bueno. Doc, vea, Gustavo, Listo, pues Alejito, vamos a muy ver qué importante. pasa, ¿no? Es importante el tema que acabamos de hablar con el doctor Jorge Cortés, infectólogo, que está hoy en el Club de la Calle. Doc, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Muchas Bueno. gracias. Un feliz día para todos y Doc, para los tengo una oyentes. tosecita. Ay, no. No, mentiras. 9:47 minutos. El Doc nos lo recomendó la doctora Fernanda. Muy bien. De aquí del canal Caracol, entonces ahí está pasando por los micrófonos del club.